Hola, bienvenidos a este curso de iniciación a Strategy Quant y el trading algorítmico. Este es un curso que nace de las peticiones de muchos de vosotros de que, pues tuviera un pequeño curso en el canal para aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo del trading algorítmico o que quieren iniciarse en el uso de la herramienta Strategy Quant. Muchos de vosotros no sabéis siquiera para qué sirve y para qué no sirve esta herramienta, y este curso viene a explicaros los pilares fundamentales sobre los que podemos trabajar y qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Muy bien, pues lo primero que os tengo que decir es que Strategy Quant es una suite de programas. En realidad no es un único programa, es un conjunto de programas. A mí me gusta hacer el símil con lo que es Office en el mundo de la ofimática, que es un conjunto de programas donde tenemos el PowerPoint, tenemos el Word, el Excel, etcétera, etcétera. Bien, pues Strategy Quant es un poco similar. Tenemos un programa que es con el que construimos las estrategias, pero después tenemos otro programa con el que las retesteamos, le hacemos pruebas de robustez, tenemos otros programas para lo que son la creación de portfolios, programas para automatizar flujos de trabajo, o también tenemos programas para coger y crear herramientas a partir de ideas. O tenemos también otros programas para vender los robots que hacemos en otras plataformas como mq5.com. Esto es algo que mucha gente desconoce. Así que lo que tenéis que tener en mente es que cuando alguien quiere crear o automatizar una estrategia de trading, lo puede hacer de diferentes formas. Puede aprender a programar, que es una cuestión muy lícita, pero que en el actual panorama donde la inteligencia artificial cada vez está ganando más terreno, y sobre todo en el ámbito de la programación, pues prácticamente ni los programadores ya programan, pues no tiene mucho sentido. Pero también se pueden utilizar herramientas como los builders, los conocidos builders, y estos programas pues te ayudan a automatizar tus estrategias de una forma que no tengas que escribir ni una sola línea de código. Muy bien, Miguel, pero entonces, si ya con la inteligencia artificial no nos hace falta programar, ¿qué sentido tienen los builders o qué sentido tiene concretamente Strategy Quant? Pues es que Strategy Quant no es solo un constructor de estrategias, sino que es mucho más, como os he estado comentando anteriormente. Y tiene todavía una serie de funcionalidades, de potencialidades que no te la da hoy por hoy la inteligencia artificial. O al menos no con la facilidad que te la da Strategy Quant. Y es que una vez que tú tienes tus estrategias, Strategy Quant yo creo que es el software del mercado que tiene la mayor batería de pruebas de robustez. Tenemos pruebas de Monte Carlo de 8 o 9 tipos diferentes de Monte Carlo. Tenemos optimizaciones secuenciales, optimizaciones simples, word forward, matrix, permutación de parámetros, etcétera, etcétera. Esto permite al creador de la estrategia someter a sus propias estrategias diferentes escenarios de estrés que nos van a permitir saber si nuestra estrategia pues es más o menos robusta. Pero es que además Strategy Quant también permite la creación de portfolios, permite la automatización de todos los flujos de trabajo y, como os digo, nos permite muchísimas más cosas. Bien, en este primer vídeo, que es un vídeo de introducción, como os digo, lo único que quería era plantear, digamos, el escenario en el que tiene sentido Strategy Quant. Y es que Strategy Quant tiene sentido tanto para una persona que está empezando, que se quiere introducir en el mundo del trading algorítmico o en la automatización de su sistema, como en traders ya experimentados, traders algorítmicos experimentados, pero que con una herramienta como Strategy Quant lo que van a tener en las manos es básicamente un laboratorio de creación, experimentación y puesta a punto de sus diferentes sistemas.
En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo y dónde podemos descargar el Strategic One. Os voy a enseñar cómo se instala, que es una cosa muy sencilla, y vamos a seguir avanzando. Espero que este conjunto de vídeos del curso pues te sean muy útiles.